Muy buenas. A ver, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Alguien es capaz de imaginarse hoy un día de trabajo sin emails, sin Google, sin un ordenador delante? Para muchos es que es prácticamente imposible, ¿verdad? Pues fíjense, no hace tanto tiempo esa era la realidad de cada día. Hoy vamos a hacer un viaje muy especial a través de 38 años de una evolución tecnológica que ha sido, bueno, vertiginosa. Y lo vamos a hacer a través de los ojos de alguien que lo ha vivido todo en primera persona, desde el papel de calco hasta la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo cada nueva herramienta ha ido cambiando por completo las reglas del juego y lo que significa trabajar. Venga, vamos a empezar con una pequeña prueba, algo rápido. ¿Alguien reconoce lo que estamos viendo en la pantalla? Para algunos seguro que es un recuerdo instantáneo, ese olor a tinta, la manchita en los dedos. Para otros, sin embargo, esto parecerá una pieza de museo. Pues sí, es papel carbón, la herramienta que era absolutamente indispensable para hacer una copia antes de que existiera el control+C. Y esto nos sitúa de lleno en el punto de partida de nuestro viaje, la oficina totalmente analógica. Y para este viaje tenemos al guía perfecto. Él es Enrique Pampliega, un profesional que se describe a sí mismo, y me encanta la expresión, como un labriego de la tecla. Su carrera de casi 4 décadas es sencillamente el testimonio perfecto de toda esta evolución, un testigo de primerísima mano de ese salto increíble que hemos dado del papel a la inteligencia artificial. Empezamos con la primera parte, el viaje de un oficinista. Y ojo, porque esto no es solo una historia sobre tecnología y cacharritos nuevos, no, no. Es la historia de una carrera que ha estado en constante adaptación. Se empezó con libros de contabilidad que se llevaban a mano con boli y se ha llegado a roles que en los años 80 sonarían a pura ciencia ficción. Webmaster, delegado de protección de datos, es la personificación de lo que significa reinventarse profesionalmente. Es que hay que entender esto. Cada avance tecnológico en estas casi 4 décadas no fue solo una nueva herramienta que se ponía sobre la mesa. No, fue un punto de inflexión que moldeaba, que impulsaba y a veces que forzaba un cambio radical. Por eso, esta historia, que es tan personal, en realidad es el reflejo de una revolución laboral que de una forma u otra nos ha afectado a todos. Segunda parte, la era del papel. El reinado de la máquina de escribir. Venga, vamos a sumergirnos de lleno en el principio. Olvidémonos por un momento de las notificaciones, de los emails, de todo. Imaginemos una oficina donde el sonido principal es el traqueteo constante de las máquinas de escribir. El olor es a papel y a tinta y la velocidad de tu trabajo dependía literalmente de la velocidad de tus manos. Estas eran las herramientas del día a día. Todo era físico, todo era táctil, se podía tocar. Cada tarea era un esfuerzo manual. Apuntar cada cosa en libros de contabilidad enormes, rebuscar en archivadores que estaban a reventar de papeles, pelearse con el Tipex para corregir un maldito error. Y el fax. ¡Ay, el fax! Ese mensajero ruidoso y lentísimo que era la única forma que existía de enviar un documento al instante. Tercera parte. De los átomos a los bits. La revolución del PC. Y entonces, de repente, llegó el cambio. Un cambio tan profundo que transformó el trabajo de ser algo físico, de átomos, a ser algo digital, de bits. La llegada del ordenador personal a la oficina no fue una simple mejora, que va. Fue el punto de inflexión que dibujó el mapa del trabajo tal y como lo conocemos hoy. Y esta imagen es que lo resume a la perfección. La diferencia era, sencillamente, abismal. Dejamos atrás esa lucha con las teclas atascadas de la máquina de escribir para poder editar texto con una fluidez total. El pánico de verdad a cometer un error que te obligaba a empezar de cero, desapareció con la simple tecla de borrar. Y las horas que se podían pasar buscando un papel en un archivador se convirtieron en segundos con una simple búsqueda en el ordenador. Y esta anécdota captura de una forma genial esa transición tan extraña que se vivió. Nuestro protagonista cuenta que, ya en plena era del PC, llegó a una empresa y vio a gente lacrando documentos con cera caliente, como se hacía 100 años atrás. Es la prueba definitiva de que el futuro, desde luego, no llega a todas partes al mismo tiempo. Pasamos a la cuarta parte, la oficina conectada, movilidad y la nube. Pero claro, la revolución no se detuvo en el escritorio. El siguiente gran salto nos liberó completamente de él. La llegada de Internet, los móviles y la nube no solo cambió las herramientas, es que demolió por completo la idea de que el lugar de trabajo era un sitio físico y cerrado. Y de repente, casi sin darnos cuenta, la oficina entera nos cabía en el bolsillo. El smartphone nos dio el superpoder de revisar el correo, editar un documento o acceder a cualquier aplicación de la empresa desde cualquier lugar. La productividad se disparó, por supuesto, pero sobre todo nació una flexibilidad que antes era simplemente impensable. Y la pieza clave de todo esto fue la colaboración.
La tecnología en la nube, que básicamente es tener nuestros archivos en Internet en lugar de en un solo ordenador, rompió todas las barreras geográficas. Por primera vez en la historia, equipos en diferentes continentes podían trabajar a la vez en el mismo documento usando plataformas como Google Drive o Microsoft Teams. Se creó un único espacio de trabajo virtual para todos. Y llegamos a la quinta parte, la frontera de la IA. El próximo capítulo. Y justo cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, que ya no nos podían sorprender, llega la inteligencia artificial. Y esto ya no es solo un capítulo más en la historia, es muy posiblemente la fuerza más transformadora que ha entrado en una oficina desde la invención del ordenador. Con la IA, el juego cambia por completo. Ya no estamos hablando de herramientas que nos ayudan a ser un poco más rápidos, sino de un compañero inteligente. La IA automatiza las tareas más aburridas y repetitivas para que nos centremos en lo que de verdad importa. Analiza cantidades de datos que para un ser humano serían imposibles. Nos ayuda a tomar decisiones en tiempo real y, lo que es más revolucionario, fusiona la inteligencia humana con la artificial para crear algo totalmente nuevo. Ese cronograma nos da una perspectiva que es increíble, ¿eh? El ritmo del cambio es de locos. Lo que tardó décadas en establecerse, como fue pasar del mundo analógico al PC, ahora se ve superado por revoluciones que ocurren en menos de 10 años. La aceleración, sin duda, es la clave que define nuestra era. Y así, llegamos al final de este viaje. La pregunta que queda flotando en el aire ya no es cuál será la próxima herramienta que vendrá, sino algo mucho más profundo. Con toda esta tecnología que nos rodea, ¿cómo ha cambiado la naturaleza misma de nuestro trabajo? ¿Qué habilidades son las que importan ahora? ¿Y qué significa realmente ser un profesional en un futuro que en realidad ya está aquí? La reflexión queda abierta.